Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza, su canal. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy o como cada semana lo hacen. Muchas gracias también por suscribirse al canal, por comentar y para mí es un placer estar con ustedes a través de las escrituras, poder compartir un poquito de lo que conozco, un poquito más también de lo que es acerca de las escrituras y de cómo venir más a Jesucristo. El objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas, ideas, para que puedan, obviamente, enseñar ese conocimiento a las demás personas y todos podamos edificarnos y venir a Cristo. Como saben, estamos estudiando este año 2024 el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Nos corresponde ya la penúltima semana del mes de septiembre, del 16 de septiembre al 22 de septiembre. Estamos viendo lo que es el manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el manual Ven, Sígueme. ¿Por qué seguimos ese manual? Porque lo establece la Iglesia para estudiar lo que es la escuela dominical y obviamente pone las estructuras de lo que es las fechas y las clases para que haya un orden. Todo tiene que haber un orden, una iglesia de orden. De esa manera uno va a cualquier lado y puede encontrar la misma clase. Nos corresponde el episodio número 38, quiere decir la semana 38 del año, más o menos lo he puesto, como ya les he comentado, para que sea correlativo. A partir de ahora, esta clase, entramos a lo que es uno de los libros más maravillosos del libro de Mormón. Todos lo son, pero más maravilloso, quiere decir un poquito, resalta como es el tercer Nefi, capítulo todo el tercer Nefi, pero vamos a ver esta semana lo que es del capítulo 1 al capítulo 7. Así que espero que lo puedan disfrutar, espero que se estén poniendo al día, espero que me puedan seguir la secuencia, espero que también ya hayan leído. Como siempre les digo, el objetivo de la clase no es sustituir su estudio, sino que ustedes lo lean y después puedan ver el vídeo para que de esa forma se refuerce su aprendizaje y la enseñanza. Ese es el objetivo. Si no tienes tiempo, es preferible no ver el vídeo. Mira lo que yo te digo, yo no soy de las personas que digo, sí, tienes que verlo. No, te digo porque es lo correcto y enseña la iglesia. No veas mi video y preferible lee tus escrituras, mi amigo. Es lo mejor que puede haber, es lo mejor. Después que has leído, ahora sí ya, pues, entretente y disfruta de este video o de las clases que les comparto. En esta semana podremos leer lo que es la clase que lleva por título, dado por el manual, Alza la cabeza y sé de buen ánimo. Alza la cabeza y sé de buen ánimo. Eso está en tercera de Nefi, capítulo 1, versículo 13, que dice, alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí, ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. Fin del versículo. Así que, poderoso versículo de la cual veremos lo que es en tercera de Nefi a partir del día de hoy, en unas semanas que tendremos que estudiar este libro maravilloso. Gracias por suscribirse, gracias por comentar también, siempre leo sus comentarios, gracias por sus saludos que vienen desde México, como siempre, Florida y California también se suscriben o nos comenta de el lugar de Nueva York, de Kansas. Muchas gracias, de verdad que gracias por suscribirse y comentar siempre. También leí acerca de Ecuador, de Chile, muchas gracias, de la parte sur de Sudamérica como es Argentina también. Y los demás países, muchas gracias por ello, porque les agrada un poco la clase y tienen algunas alternativas para que puedan compartir con su familia. Primero para que puedan ustedes aprender, luego para poder compartir con los hijos, las familias, cómo estoy enseñando, si estoy enseñando bien o mal. Y si en algo esta clase pues te ayuda y puedes compartirlo si es que eres maestro de seminario, maestro de hombres y mujeres jóvenes o maestro de adultos también en la primaria en la escuela dominical. Así que es variado. Y si no eres maestro, pues disfruta la oportunidad que tienes de poder tener una clase vía online. Como saben, estamos viendo los mensajes de la conferencia general y el día de hoy terminamos con el mensaje de la conferencia general.
El último mensaje lo dio el presidente Russell M. Nelson. Russell M. Nelson, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es el presidente? Bueno, presidente o profeta o vidente o revelador. Tiene todos esos títulos, que es el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la cual lo pueden ver, pues, obvio, con todos sus hijos. En la de en medio es su esposa y obviamente los demás tiene, pues, tal como ven ahí en la imagen, en la foto, 9 hijas y un hijo. Así que parece que buscó el varón, ¿verdad? Parece que buscó el varón. Porque se le ve más joven también, ¿no? No he visto, creo que es el último, el Benjamin le llaman, ¿no? El último. Pero ellas todas son sus hijas y un hijo. Hay, a veces muchas familias buscan el varón, muchas familias, ¿verdad? Hay un deseo de poder tener al varón, el sucesor del apellido. Algunos quieren porque el que lidera supuestamente la familia. Hay otros que no, hay otros que preferimos mujercitas, etcétera. Pues son de todos los gustos, ¿verdad? Ok, este es el último mensaje de la Conferencia General de abril. Es el presidente, hay que saberlo, es el presidente número 17 de la Iglesia, después de José Smith, el presidente Nelson. O sea, ahí se llama 17º, así se le nombra. No se le dice, por si acaso para que aprendamos, no se le dice el 17º. No, así no se dice. ¿Cómo se dice? El 17º. 17º presidente de la Iglesia desde José Smith. Ya han pasado 17 presidentes, miren, con el presidente Nelson. ¿Parece mucho? ¿Parece poco? Bueno, más o menos ese es desde 1830. Él es el presidente desde el año 2018, hace 6 años. Él es el que le sucedió, pues, al presidente Monson, presidente Thomas S. Monson. Como ya saben, ¿verdad? Estoy hablando un poquito de su vida, de su hoja de vida. Como saben todos, él estudió medicina, él es médico, él estudió en la Universidad de Utah, no es en la Universidad de Brigham Young, sino de la Universidad de Utah. Y es médico desde el año 1947. ¡Qué bárbaro! Desde el año 47. Imagínense, él es médico. Muchos ni en proyecto estábamos, pero él ya era médico. Pues. El presidente Nelson fue el primer médico en Utah. Escuchen esto. Él fue el primer médico en Utah en usar una máquina cardiopulmonar para hacer una cirugía a corazón abierto. Estamos hablando de los años 50 más o menos. También he sabido que le hizo una cirugía de corazón ¿a quién? Al conocido presidente Kimball. Y él fue el presidente Kimball quien lo llamó al apostolado en 1984. El presidente Nelson está en el apostolado desde el año 1984, pero él recién es presidente de la iglesia en el año 2018. ¿Quién lo llamó? El presidente Kimball. Sí, el que lo operó pues al corazón, él lo llamó. Y para saber más, es que el día que el presidente Nelson, por si acaso, él fue sostenido como apóstol, también lo llamaron al presidente Oaks, al elder Oaks, el que es su consejero, que ahora es el primer consejero, ¿no? A los dos lo llamaron juntos, pero obviamente se tiene que llamar primero a uno y obviamente luego se llama, así se llame a los dos, tienen que nombrarse a uno primero. Entonces, primero fue llamado el presidente Nelson y como segundo, en el segundo lugar fue el elder Oaks, que viene a ser ahora su primer consejero. Al mismo tiempo lo llamaron a los dos. También es conocido que él tiene un hijo varón, como les dije, y varias hijas, que son 9, y para los que no saben, cierto día el presidente Kimball exhortó a los líderes de la iglesia que deberían aprender chino mandarín. Les comento esto. Cierto día el presidente Kimball dijo que a los líderes, solamente a los líderes de la iglesia, que deberían aprender chino mandarín. Y el presidente Nelson tomó el reto de poder aprenderlo y se volvió hablante fluido del mandarín, para que lo sepa. Tiene esa capacidad. Por cierto, dentro de su hoja de vida también se menciona que el presidente Nelson ha sido uno de los primeros puestos en la carrera de medicina. O sea, su intelecto es amplio y es muy recorrido, un hombre obviamente leído se llama, ¿no? Es una persona leída,
una persona que le gusta el estudio. Pues el presidente Nelson pasará a la historia como el presidente que recortó el horario de asistencia a la iglesia de 3 horas a 2 horas. ¿Verdad? En su época se recortó a 2 horas con el objetivo de ¿qué? De irse de paseo, no de poder seguir estudiando en casa. Ese es el objetivo, por si acaso. Ahora, hablando un poco ya de su mensaje, el profeta empieza su mensaje recordando hace 40 años que junto con el Elder Oaks fueron llamados al apostolado. Luego menciona de los templos cómo empezaron. Y él hace mención la adquisición del templo de Kirtland, que ya lo he mencionado en una clase, que pertenecía a la comunidad de Cristo, así se llama la iglesia. Antes se llamaba la iglesia reformada, perdón, así pues... ¿cómo se llamaba? La iglesia reorganizada. Sí, la iglesia reformada, la iglesia reorganizada, ahora se llama la comunidad de Cristo. Y ellos tenían, que sí saben que lo lideró o se apartó cuando ya Brigham Young sale lo que es al oeste. Ellos formaron su iglesia, parte de la iglesia de Jesucristo. En el liderismo estaba Emma Smith y su hijo, obviamente, Joseph Smith. Tercero, ¿verdad? Joseph Smith III. Entonces, obviamente ellos se quedaron con muchas pertenencias de la iglesia. Ya les hablaba en una clase acerca de terrenos. También se quedaron con el templo de Kirtland. Pero el presidente Nelson, en esta conferencia, en su último mensaje, habla que la iglesia obviamente adquirió lo que es el templo de Kirtland, y que ahora es de la Iglesia de Jesucristo, y otras cosas más también que obviamente todas son valorizadas. Hay un libro que estaba del presidente José Smith, obviamente esto cuesta $500,000. ¿Lo quieres o no lo quieres? Si no lo quieres, déjamelo, pero esto es historia. Así funciona. Y obviamente la iglesia pues tiene que comprarlo, ¿no? La iglesia tiene que comprarlo, algunas cosas que lo cree convenientes y de acuerdo. Cuando ustedes en algún momento vayan y vean, si tienen la oportunidad, cuando van a Nauvoo, hay mucha historia, hay lugares ahí tipo museos, entonces ahí van a ver libros, fotos, todo eso. Bueno, es propiedad de la iglesia, pero no todo eso ha sido de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que ir comprando, porque si no, pues al final no tenemos nada de historia. Y es triste a veces no tener historia, ¿no? Imagínense no tener nada de historia. ¿Qué te enseño? Solamente, no, debes creer y debes creer. Entonces la gente a veces quiere ver algo, ¿no? Y eso, pues lamentablemente los documentos, no todo lo ha tenido la iglesia y lo ha tenido que ir comprando. En este caso habla de cómo se compró lo que es el templo de Kirtland. Sí, hermano, se compró, y no barato, se compró caro, ya lo mencioné en una clase, y se ha comprado algunas cosas más. ¿Y por qué lo menciono? El presidente Nelson mencionó que el templo de Kirtland fue donde se apareció el Señor Jesucristo, así como Moisés y Elías. Eso lo sabemos en Doctrina y Convenios. Ellos, Moisés y Elías, trajeron las llaves para poder realizar las ordenanzas, y nos hace una pregunta: que consideremos cuán diferente sería nuestra vida si no se hubiese restaurado las llaves del sacerdocio. Y nos dice que sin esas llaves no tendríamos ordenanzas ni convenios por la eternidad. Estas llaves son la diferencia de esta iglesia con las demás. Todas pueden enseñar también y quizás hagan que la vida terrenal sea mejor, pero ninguna, dice el presidente Nelson, influirá en la vida después de la muerte. Él dice eso, él dice que muchas iglesias pueden enseñar mejor el evangelio, pueden enseñar mejores estilos de vida, pero ninguna influirá en la vida después de la muerte como nuestra iglesia. Obvio, porque nosotros hablamos después de la muerte también. Debemos regocijarnos, dice él, porque existen esas llaves en este tiempo, y entonces hay mucho que aprender del templo de Kirtland, donde todo empezó. Si queremos saber la oración que se dio en el templo de Kirtland, está en la sección 109 de Doctrina y Convenios. Ahí lo pueden leer. El profeta al final dice que el tiempo que pasemos en el templo nos ayudará a pensar de manera celestial, y los ángeles nos acompañarán. También el templo nos ayudará a aferrarnos a la barra de hierro, y nada abrirá más los cielos que adorar en el templo, dice.
El templo es el único lugar donde podemos recibir todas las bendiciones y luego da los lugares donde se edificarán más templos. Obviamente, eso es toda una esperanza y alegría para los miembros que lo oyen, ¿verdad? Por ejemplo, mencionó a Chihuahua, que se construirá un templo en Chihuahua, México, en Rosario, Argentina, en Maracaibo, Venezuela. ¡Wow! Maracaibo, Venezuela, qué bien. De verdad, un país con muchos problemas, que tenga un templo, creo que ayudará mucho. 2 templos más en Utah. ¡Wow! También, qué bárbaro, ¿verdad? Utah se llena de templos. Y otro templo en Houston. Bravo, pues. Que por cierto, ya los líderes están viendo el lugar donde será, ¿no? Tienen que ver los planos, las autorizaciones. Recién vino a mi barrio, pues, a uno de los barrios donde yo asisto. Vino el primer consejero del obispado presidente que se encarga. El obispado presidente es los que se encargan de las construcciones del templo, las partes temporal se llama. Ellos se encargan de la parte temporal, es decir, los edificios, los pagos, los gastos, todo eso. Entonces vino el primer consejero y obviamente había venido con uno de los apóstoles, que no vino a mi barrio el apóstol porque se reunió solamente con los liderismos, con el liderismo de varias estacas. Obviamente vinieron a ver lo que es el templo, el lugar donde va a ser, ver los planos y todo. No es fácil, pero tienen que seguir pues la secuencia, verlo, que todo esté correcto, que todo esté bien hecho. No es cuestión de decir, bueno, pues ahí se me antoja y ahí hay que construirlo y construyan y a ver, arréglenselas. No, tienen que haber permisos, autorizaciones, que todo esté bien, que la gente esté de acuerdo, que no haya manifestaciones a futuro, que no haya, no sea pues un lugar que sea proclive a derrumbarse, a caerse. Eso no se desea. Entonces aquí Houston, donde yo vivo, pues tendremos otro templo y no sé dónde será, pero así dicen. Y ya está dicho. Así que qué alegría. Y alegría para todos los demás países que van a tener más templos. Yo agrego que bueno que se construyan templos. Esa es mi opinión. Eso sí, ya no está, él habla de eso y ahí lo termina su mensaje, pero yo agrego que se construyan templos. ¿Por qué? Porque yo he visto que muchísima gente viaja días para llegar al templo. Como peruano, el saber que van a construir, por ejemplo, un templo en Iquitos, que es mi país. Iquitos es la selva, es una jungla en el Perú. Es una gran bendición para mí. Yo no vivo ahí, pero es una gran bendición para esos santos de Iquitos, porque ustedes no saben el tiempo que ellos les toma para llegar al templo. Obvio que si es por avión es rápido, pero el costo de verdad de Iquitos, que vayan hasta la capital donde antes estaba el templo, era caro, era muy costoso. Y lo hacían por tierra, lo hacían por ríos, para que se den una idea, para llegar al templo. Y ahora que le digan, hey, en tu zona se va a construir, wow, qué bendición, qué alegría para esa gente. Y para todos, ¿verdad? Porque todos es un gozo saber que los demás pueden acceder a esas bendiciones. Así que así termina la conferencia general, esperando que les haya gustado el resumen. Pueden revisar sus mensajes, escucharlos o leerlos en lo que es las aplicaciones de la iglesia, lo que es la Liabona, las conferencias general. Espero poderles haberles servido con un poquito más, trayendo ese resumen, lo que es de los mensajes de los líderes para poder aprender. Ahora sí nos vamos a centrar en lo que es la clase. El día de hoy veremos lo que es tercera de Nefi del 1 al 7. Al empezar este libro, ahora sí centrémonos en la clase, debemos ver la fecha en la parte inferior. Yo les recomiendo, por lo que vemos que es 1 antes de Cristo. A esta fecha es lo que empieza el libro. Es decir, que ya podemos ver que Cristo ha nacido. Estas fechas que vemos en el libro de Mormón se pusieron, por si acaso, todo lo que ven en la parte inferior, que están ahorita que han visto en la parte que lo están viendo con marcado en círculo rojo, todas esas fechas se pusieron a partir de 1920 con el elder James Talmage. ¿Quién es el elder James Talmage, hermano? El que escribió el famoso, ya lo deben saber, conocido libro Jesús el Cristo. Él hizo un estudio, era un hombre muy, muy estudioso de las escrituras y obviamente
Él opuso las fechas para que tengamos una idea en el libro de Mormón y saber en qué fecha más o menos empieza o está escrito el libro. No lo puso por si acaso el profeta Mormón, así que si no lo sabían, pues ahora ya lo saben. El libro tercer Nefi empieza con la genealogía de Nefi, la cual vamos a ver nuevamente. Se menciona hasta Ley, así como ven, de arriba abajo o de abajo arriba, lo menciona de Ley hasta Nefi. Es el libro más importante del libro de Mormón, tercera de Nefi. Eso tenemos que saberlo, y también que Nefi no llega a ser gobernante de este libro. Por lo tanto, es un libro con nombre que no se ajusta a las convenciones de nomenclatura estándar que se encuentran en el libro de Mormón. ¿Por qué, hermano? Porque normalmente los que han sido gobernantes tienen un libro con su nombre. Por ejemplo, Nefi, primera de Nefi. ¿Quién fue el gobernante? Nefi. Luego Mosía, ¿quién fue? El rey. Mosía, Alma también fue gobernante, fue un juez. Entonces normalmente llevan sus nombres. Pero Nefi no fue gobernante, sin embargo, lleva el libro de título su nombre. Este libro verdaderamente documenta uno de los momentos más gloriosos y culminantes de toda la historia. Cuanto más uno estudia el libro de tercera de Nefi, más vamos a llegar a verlo como el libro más bello e importante del libro de Mormón. Y más lo vamos a llegar a apreciar, se puede decir que es el corazón del libro de Mormón. Este libro podemos ver que sucedieron cosas asombrosas, por eso es lo hermoso y lo bello. Veremos cuando Jesús sana a las personas, les permite tocarlos y bendice a los niños, y tiene un mensaje universal de amor. El profeta Mormón da informe de los personajes del libro y quién gobierna. Por ejemplo, él menciona que Laconeo era el juez de la ciudad. Nefi papá parte de la ciudad y nadie sabe a dónde. Entonces, por lo menos no se registra a dónde se fue Nefi papá, y deja todo a Nefi, su hijo mayor. A él le deja las planchas. El versículo 4 dice que las señales ya empezaron a cumplirse, dice el versículo 4. Y también milagros entre el pueblo, pero como siempre hay oposición. Hubieron quienes dijeron que el tiempo ya había pasado desde que el profeta Samuel, recuerdan, el profeta Samuel Elamanita, había dicho de las profecías, y estos incrédulos pues fijaron un día que se cumplan, o de, si no, aplicar la pena de muerte. Así que el profeta Samuel había llegado al pueblo, había predicho, había profetizado acerca de la venida de Cristo, pero pasa el tiempo y obviamente la gente quiere que suceda ya. Como hemos visto también en las clases pasadas, el pueblo nefita ha sufrido bastante, muchos se han extraviado, la mayoría lamanitas ya hay convertidos en nefitas, obviamente que muchos lamanitas malos ahora son buenos y los nefitas buenos ahora son malos. Ha habido un caos en toda la ciudad, ha habido un cambio, y los creyentes, que supuestamente son pocos, son minoría en comparación a la mayoría que son los incrédulos. Obviamente los incrédulos le dan un tiempo límite. Mira, si hasta esta fecha no se logra cumplir las profecías que han dicho, pues ustedes que creen esas profecías y que no se cumplen, entonces pues obviamente los vamos a matar. Qué terrible, pero así era el comportamiento del pueblo. Entonces estos incrédulos fijaron un día que se cumplan las profecías, o si no, pues aplicar la pena de muerte. Ante eso, el joven profeta Nefi implora al Señor porque la vida estaba en juego. Y el versículo 12 y 13, que se está marcando a continuación, dice que la voz del Señor vino a él y le dijo: alza la cabeza y sé de buen ánimo. Esto es el título de la clase, ¿verdad? Estos versículos: porque ha llegado el momento, mañana vengo al mundo. Jehová le habla a Nefi, le habla a su profeta, y dentro de 34 años más, Jehová, que es Jesucristo, vendrá a América y se le aparecerá a Nefi, y lo llamará primero. Qué hermoso, ¿verdad? Miren, Jehová, que es el Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios de los pueblos nefita, obviamente va a nacer. ¿De dónde? En Jerusalén. ¿En dónde? ¿De dónde? Bueno, de María va a nacer. Sí. Pero antes de nacer, él
obviamente, le habla. ¿A quién? A Nefi. Tranquilo, le dice. Sé de buen ánimo. Yo sé lo que va a pasar. No tengas miedo. Sigue teniendo tu fe. Da fe, da ánimo a esa gente, porque yo mañana ya vengo al mundo. Y obviamente dentro de 34 años se vuelven a encontrar. Porque ya cuando Jesús viene resucitado a América, lo encuentra Nefi y lo llama él primero. ¡Wow! Espectacular esta historia. ¿Eh? Este Nefi no ha recibido la profecía de Samuel el Amanita, lo recibió su padre. Eso hay que saberlo. Su padre lo recibió, pero este Nefi, el hijo, cree en lo que ha recibido su padre. Es decir, es un hombre de fe, un hombre creyente, y ante eso ora e implora a Dios. ¿Te imaginas ese maravilloso reencuentro? Después de 34 años, ahorita lo escucho y después de 34 años lo ves. Eso lo veremos más adelante. A Nefi le espera unas experiencias maravillosas y a nosotros también, obviamente. Estudiamos a Cristo y dentro de un tiempo lo veremos y lo oiremos. La pregunta es, ¿lo reconoceremos? Es por eso que nosotros hablamos de Él, para que lo conozcamos mucho más, sepamos de Él. Cuando venga, no nos engañen, sepamos y lo reconozcamos a Cristo. Eso es lo bonito del Evangelio, mi amigo. Luego Mormón nos dice que la señal se dio tal como Samuel había profetizado en el versículo 15. Esa noche, exactamente como el Señor le había dicho a Nefi, al ponerse el sol no hubo oscuridad y el pueblo empezó a asombrarse porque no había oscuridad cuando llegó la noche, dice el versículo 15. Muchos de los que habían tendido una trampa a los creyentes tuvieron miedo y cayeron al suelo. Quedaron asombrados y probablemente muchos tuvieron miedo. El versículo 19 especifica más. No hubo oscuridad durante toda esa noche, sino que estuvo tan claro como si fuese mediodía. Así fue el acontecimiento cuando Cristo vino a la tierra. Esto para los nefitas significaba fe, porque no lo pudieron verificar. Obviamente, Cristo nació en Jerusalén y estos acontecimientos del clima sucedieron en América, no había más. Esto ellos lo tuvieron que comprobar 34 años después, cuando Cristo vino a América. El versículo 21 también menciona algo parecido al Nuevo Testamento, donde apareció una estrella, la cual siguieron los magos hasta dar con el niño Jesús. Quizás uno se pone a pensar, ¿y qué tiene que ver una estrella? Bueno, ¿te imaginas si José Smith está inventando esta historia? Fue muy detallista para hacerlo, para poner que la estrella también se apareció en este continente. Esto es muy complicado, mi amigo. Esto se le escaparía a cualquier novelista o escritor, y más a José Smith. Esto indica que solo lo está traduciendo José Smith. Sí, mi amigo. Este versículo, el 31, ahí que aparece una estrella, indica que José Smith no está inventando este libro, sino que lo está traduciendo. Siempre busquemos estos versículos y márquenlos. Para estos versículos te ayudarán cuando te digan que es inventado. Muestra estos versículos y diles, pues a ver, que te digan cómo inventaron esto. Esa es la pregunta. A ver, pues dime, ¿cómo lo hizo? A pesar que Satanás atacó con mentiras al pueblo, al parecer las señales hizo que la gente tomara conciencia y creyera, dice el versículo 22, y se convirtieron, y en el versículo 23 dice que esto hizo que el pueblo empezara a gozar de paz. Por fin, otra vez la paz. Pero de tal manera que en el versículo 24 dice que unos cuantos dijeron que ya no era necesario observar la ley de Moisés. Pero en esto erraron, por no haber entendido las escrituras, obviamente. Sí, tenían que seguir observando la ley mosaica. El error que se cometió es comprensible, es entendible. ¿Por qué? Porque los nefitas entendieron que con la llegada de Cristo cambiaría las cosas. ¿Esto es verdad o no? Sí, es verdad. Hago un alto aquí para comentar y ver qué importante es conocer la doctrina. Si no estamos mal, la doctrina hay que conocerla poco a poco e ir aceptándola y sabiendo qué sucederá. La doctrina decía que cuando venga Cristo
la ley mosaica dejará de existir. Esto es verdad. Pero entonces, ¿qué pasó? Estas personas enseñaron una doctrina correcta, pero en el momento equivocado. Toma nota, estas personas enseñaron una doctrina correcta, pero en el momento equivocado. Aunque Cristo había nacido, el cumplimiento de la ley debía venir con su muerte, no con su nacimiento. Una vez más lo repito, aunque Cristo había nacido, el cumplimiento de la ley, repito, el cumplimiento de la ley debía venir ¿con qué? Con su muerte, no con su nacimiento. Solo después de haber realizado la expiación era posible el cambio completo. Los ladrones de Gadiantón vuelven a tomar el poder. Al mencionar a los Gadiantones, Mormón señala que se avecinan tiempos peores. Pasaron menos de 2 años y la apostasía nefita estaba comenzando de nuevo. O sea, de nada, ya se olvidaron de lo sucedido, de las señales, y la apostasía empieza nuevamente. ¿Qué hace que el pueblo caiga en la apostasía? Hay muchos factores, y uno es el desconocimiento de la doctrina. El propósito de conocer la doctrina es para que cimentes tu fe. Incluso entre los justos lamanitas hubo una apostasía de la verdadera religión y un aumento en la influencia de los Gadiantones. Mormón, el profeta Mormón que está escribiendo estas planchas, advierte que la destrucción de los nefitas a manos de los Gadiantones está por venir. Y eso lo veremos 400 años después. Imagínense, 400 años. Obviamente, Mormón ya lo sabía. Ahora, entramos al capítulo 2. Los siguientes 6 capítulos, del capítulo 2 hasta el 7, abarcan 33 años. Toma nota, 33 años. En este capítulo, en el capítulo 2, veremos y aprenderemos que las señales no funcionan bien como portadoras de fe e incluso pueden generar racionalización. Y esto lleva a la apostasía. El versículo 1 dice: el pueblo empezó a olvidarse otra vez de las señales, y eso hizo que se endurecieran sus corazones. Eso es lo triste en el pueblo nefita. Qué terrible. Otra vez empiezan a apartarse. Se dio una señal para el nacimiento de un Mesías al otro lado del mundo, en el mundo de los nefitas. Después del día sin noche, no hubo más señales ni más milagros. ¿Qué pasó? Muchos comenzaron a volver a caer en las rutinas de su vida diaria. Es decir, parece que el ser humano quiere hoy día una señal, mañana otra, y así sucesivamente. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Es verdad que no sea, quizás no que sea inmediato, pero sí después de un tiempo el ser humano va a volver a pedir señales para poder seguir viviendo si es que no tiene una fe verdadera. Podemos entonces saber que ver señales o milagros no es una base segura para la conversión. La historia de las Escrituras atestigua que las personas convertidas por señales y prodigios prontamente las olvidan y nuevamente se vuelven susceptibles a las mentiras y distorsiones de Satanás y sus siervos, dice el versículo 2 y 3. Durante los siguientes 10 años, la incredulidad continuó creciendo entre la gente. En el espacio de menos de 15 años desde la señal del nacimiento de Cristo, la tierra pasó de un estado de paz a un estado donde el pueblo enfrentó destrucción debido a su iniquidad e incredulidad. En el versículo 8 también nos dice que a partir de esta fecha cambiarán la forma de calcular su tiempo. Marcará un hito para ese cambio la venida de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 8. Luego Mormón nos dice del aumento continuo de la influencia de los ladrones de Gadiantón. Eran tan comunes que tanto los lamanitas como los nefitas tomaron las armas contra ellos, porque había muchos ya. Una pena leer que el pueblo nefita y los buenos lamanitas unidos toman las armas para defenderse porque el país es un caos.
porque el país ha caído en la iniquidad. El versículo 13 dice que la guerra había llegado a ser grave en extremo, dice el versículo 13. Y que los lamanitas se une con los nefitas. Ese cambio hace que ellos, que habían recibido la maldición de la piel, fuese quitada, dice el versículo 15. Ahora, tanto lamanitas como nefitas se parecen, dice el versículo 15. Lo que podemos aprender es que cuando uno busca lo bueno, las bendiciones llegan de diversas maneras. Ver a una persona que siempre busca a Dios y ver a una persona que se aleja de Dios, se puede ver el cambio. Mormón, en el versículo 16, dice que incluso sus hijos llegaron a ser sumamente bellos. No físicamente, sino espiritualmente, que eso es lo que importa. Ahora entramos al capítulo 3. Como hemos dicho, Mormón está más interesado en los tiempos de conflicto que en los tiempos de paz. Eso ya lo hemos dicho, lo hemos visto. Siempre cuando hay paz, Mormón se saltea el tiempo. Cuando hay un conflicto, Mormón es más específico en lo que escribe. Quizás sea porque los tiempos de paz con frecuencia conducían pues a la prosperidad nefita, que luego conducía a abandonar los mandamientos de Dios. Entonces, lo que quiere hacer Mormón es explicarnos que obviamente esos tiempos de conflicto son los más explícitos para que Mormón nos pueda enseñar. Comenzamos este capítulo en el capítulo 3 con la introducción de otro conflicto más. Mormón nos dice que este capítulo comienza con el poderoso líder de los Gadiantones enviando un mensaje al gobierno nefita de que debían someterse o si no serían conquistados. Veamos los personajes. Gideani, jefe de los Gadiantones, era el jefe de ellos, de los malos. Laconeo, jefe del pueblo nefita, supuestamente de los buenos. Gideani claramente sabe algo de la nación nefita, porque los desafía con principios que son fundamentales. Él primero lo que hace es los alaba. Gideani era un maestro pues del sarcasmo, ¿verdad? El sarcasmo. Era sarcástico. Señala que tiene un ejército muy grande, le dice en el versículo 3. Uno que ha sido probado en la batalla y que tiene un indomable espíritu, le dice en el versículo 4. Peor aún, tienen un odio eterno por los nefitas, le dice. Ellos están listos, mi ejército está listo, dice Gideani, incluso ansiosos de ser enviados a destruir a los nefitas. Gideani escribe que siente compasión por los nefitas, le dice en el versículo 5, más mentiroso. Muy mentiroso era Gideani. Sarcástico, pues les dice, interesándome en vuestro bienestar. ¿Cómo la ven? Un enemigo interesándose en el bienestar. Qué mentiroso. ¿Y qué está reteniendo personalmente a este ejército? Él, gracias a él lo retiene el ejército, que se esfuerza por recibir la orden de ir a la batalla. Ya ellos ya están listos para ir a la batalla. Su ejército inmenso, le dice Gideani. Gideani escribe únicamente por esa bondad. Porque él es muy bueno, él lo escribe. Dicen, gracias a mí lo estoy reteniendo a mi ejército que quiere ir a matarlos. Pero como yo soy bueno, me resisto, cálmense, tranquilos, esperen ejército, espérense. Es lo que le quiere decir. Mentiroso. Pues. Es un intento de intimidación, pero no parece importarle si los nefitas se sienten intimidados. Gideani claramente cree que puede conquistar a los nefitas. Gideani sugiere, como líder de los Gadiantones, sugiere que la única esperanza para los nefitas es que se sometan a él. Y a su pueblo, dice en el versículo 7. Eso evitaría pues la guerra y la muerte de muchos. Esa parte era ciertamente cierta. Sí, es verdad. Ya al someterse pues ya no va a haber guerra. Era cierto. O sea, él mezcla verdad con mentira. Pero también significaría pues el fin de los nefitas. Eso ya no lo dice. Ya lo oculta. Parte de las condiciones sería que se unieran con los Gadiantones. Eso es lo que él propone. Y se familiarizaran con sus obras secretas y llegaran a ser sus hermanos, para que los nefitas fueran como los Gadiantones. Eso es lo que quería Gideani. Es decir, no les quedaba otra alternativa a los nefitas, es lo que le dice, tenían que hacerlo a la buena
o a la mala. Una vez más, el profeta Mormón nos dice que los gadiantones son los que destruirán la sociedad nefita. Son ellos, ¿ah? No necesariamente esa gente, porque no va a vivir tanto tiempo, pero sí su creencia, su doctrina. Obviamente, eso es lo que destruirá a la sociedad nefita. Tenemos que agradecer a Mormón, que es un buen historiador y sabe cómo poner las historias para que cuando lo leamos podamos entenderlo y darnos cuenta de la gravedad. ¿Qué hace ante esto Laconeo, el jefe de los nefitas? Ante recibir ese mensaje de un sarcástico, de un hombre que supuestamente quiere intimidar al pueblo nefita, ¿qué va a hacer Laconeo? Hago aquí un paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué hago un paréntesis breve? Para que yo sé que hay temas que se dice, obviamente, el buen hablar, la buena comunicación o el llevarse bien con los demás, dice lo siguiente. El mundo, estoy hablando dentro del mundo. El mundo dice que si tú quieres tener amigos, quieres tener una buena comunicación, una buena conversación, ya sea con hombres, con mujeres o con quien sea, no debes conversar de fútbol, no debes conversar de religión y no debes conversar de política. ¿Por qué? Porque estos temas exacerban. ¿Qué quiere decir eso? No, hermano, yo soy, un ejemplo, Estados Unidos hay 2 partidos, solamente pongo el ejemplo, porque en los demás países hay muchos partidos y me tomaría más tiempo hablarlo. Entonces voy a poner el ejemplo, no, hermano, yo soy demócrata y yo soy republicano, entonces como existen 2 partidos, los 2 partidos se disputan, no, que esto, que este otro, que los republicanos somos mejores, que los demócratas son mejores, que los republicanos, etcétera, etcétera, y nunca se llega a un acuerdo. Es por eso que se recomienda que en un tema de conversación no se hable de política. Tampoco de fútbol, porque yo soy de un equipo, el equipo A no, pero el equipo B es el otro, que el otro. Y que tampoco se hable de religión, porque no todos son miembros de la iglesia, salvo que este es un grupo de la iglesia, ¿verdad? Pero si estás en un grupo de amigos de trabajo, un grupo de amigos sociales del barrio, del lugar donde uno vive, o que se reúnen, o de colegio, de universidad, etcétera, no se recomienda hablar de religión, porque yo pertenezco a una fe cristiana, el otro pertenece a otro, no que tú no debes adorar santos, no que tú no debes pagar el diezmo, no que tú cumples porque tomas café, etcétera. Esos temas nos llevan a la controversia. Entonces, obviamente, si queremos tener una buena relación, una buena amistad, es mejor, vuelvo a repetir lo que dice el mundo, que se abstengan de poder comunicar o conversar de estos temas, porque siempre son controversiales. Entonces, en lugar de entablar una buena amistad, lo que va a ser una enemistad. Y lo que se desea es seguir teniendo amigos, seguir conversando, llevándonos bien, hablar de muchos temas y tener una bonita reunión y no llegar a esa controversia. Por lo tanto, se debe evitar estos temas. Eso es lo que se menciona. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí estamos viendo, yo a veces he mencionado el tema político y yo sé, me doy cuenta que no a todos nos gusta. Lo que yo te digo, mi amigo, tú puedes, en primer lugar, lo que uno siempre debe buscar es que haya libertad en su país. En primer lugar. Siempre debemos buscar que haya libertad. El ser humano tiene que ser libre. Libre de poder elegir a quien sea, pero que tenga esa libertad. Segundo, lo que debemos buscar es que un gobernante, cuando hablo de política, es que pueda dar libertad de adoración. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que ser libre de poder adorar a quien sea. Y nuestra iglesia no es una iglesia tan grande de tal manera que pueda pesar, vamos a hablar entre comillas, que pueda ser la base de un país. En ningún país nuestra iglesia es la base del país, como lo es la Iglesia Católica. Por lo tanto, si al gobernante no se le ocurre, no se le antoja, no amaneció de mal humor, dice, a partir de ahora doy un decreto ley que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días salga del país y se cumple la ley. ¿Qué sucede con la Iglesia? La Iglesia tiene que salir. No le queda otra alternativa. ¿Qué va a hacer? Así funciona el mundo.
Entonces, por lo tanto, la iglesia tiene que llevarse bien con todos. Y nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos que buscar que un gobernante pueda dar libertad religiosa. No solamente para nuestra iglesia, cosa que sería absurdo. Tenemos que buscar que el gobernante dé libertad religiosa para todos. Es decir, que existan todas las iglesias, todas las congregaciones, y el ser humano pueda ser libre. Es decir, que puede haber misioneros de nuestra iglesia y que puede haber misioneros de otras congregaciones. Y obviamente la verdad triunfará, que eso es lo que se desea. Entonces, cuando yo a veces hago comentarios, he visto comentarios, muchos tratan de poder decir, no, pero hermano, esto no es así, que esto, yo estoy a favor de esto. Qué bueno que estés a favor. Pero siempre yo lo que comento es tratando de buscar la verdad y saber que siempre la política va a estar presente. Te guste o no te guste, mi amigo. No, hermano, no habla de política. A veces no quiero hablar de política, pero esto sale tema de político. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Por qué hago todo este comentario? Porque en esta clase vemos cómo Giudiani, que es de los Gadiantones, le da una carta intimidante a Laconeo. Y ahora vamos a ver qué hace Laconeo, el jefe de los nefitas. ¿Eso qué es? Eso es política. Si nosotros no entendemos eso, eso es política, mi amigo. No, hermano, yo prefiero no saber nada de política. Eso está muy mal, mi amigo. Es por eso que tenemos los gobernantes que nos merecemos muchas veces. Porque se aprovechan de nuestra ignorancia, de nuestra apatía a la política. Ellos saben que no nos quieren cansar con eso y es ahí donde se aprovecha. Nosotros tenemos que estar informados. Esto es política, mi amigo. Lo que estás viendo ahorita es política. Un enemigo le entrega una carta de rendición al pueblo nefita. ¿Qué harías tú si eres el gobernante nefita? Pues a mí, disculpa Giudiani, no me gusta la política, así que tu cartita llévatela. O, ya, pues estamos de acuerdo, como a mí no me gusta pelear, ok, nos unimos, amor y paz. No, Giudiani quiere unirse, quiere que el pueblo nefita se una al pueblo Gadiantón, obviamente para dominarlos, fácil, libre y rápido, sin derramar sangre, dice, obvio, pero al final el pueblo nefita va a dejar todo, porque ellos son unos ladrones. ¿Eso queremos? Y a veces por nuestra apatía nosotros cedemos de esa manera. Veremos lo que hace aquí. Espero que con esto haya podido hablar un poquito, no quiero entrar en más detalles, en algunos países que tienen dificultades con sus gobernantes, no lo quiero entrar más en detalles porque no viene al caso, pero vamos a ver, estoy poniendo ese ejemplo de la política porque esto es tema político también en esta clase, en este mensaje. Y vamos a ver ahora qué hace Laconeo ante este dilema. El versículo 12 nos dice que era un hombre justo, Laconeo, y no se amedrentó, no se intimidó por las amenazas que hizo que su pueblo le suplicara fuerza al Señor. Lo que se está marcando a continuación. Cuando los nefitas son fieles a Jehová, están protegidos y Laconeo le recuerda a su pueblo esa promesa. Hermanito, ¿solo con oración nada más? Como sucede con todas las acciones humanas, mientras oramos fervientemente a Dios por ayuda, también debemos estar trabajando con el mismo fervor para que se produzca el resultado deseado. Es decir, no solo con oración, sino también con trabajo. Así, junto con la oración, Laconeo hizo que se construyeran fortificaciones a su alrededor, dice el versículo 14. Aún así, después de que se hizo toda la preparación humana que podían hacer, Laconeo le recuerda a su pueblo, en el versículo 15, que dice, a menos que os arrepintáis de todas vuestras iniquidades y claméis al Señor. Ahora, con un pueblo bien arrepentido, una de las siguientes decisiones importantes fue nombrar a un líder militar. El principal entre todos los capitanes en jefe sería Gidoni. ¿Quién es Gidoni? Resultó ser un general muy sabio. El pueblo le pide que vayan en busca de los ladrones, pero este nuevo jefe, como todo en el libro de Mormón, el pueblo del Señor no sale a buscar la guerra.
o la pelea, sino que espera. Es decir, siempre el pueblo del Señor es defensivo, siempre se defiende, nunca ataca. Algo muy importante, ¿verdad? Para saber que el pueblo del Señor siempre es defensivo, no ataca, siempre se defiende y nunca lo ataca. Paréntesis con lo que voy a decir, política, pero como no es de nuestros países, espero que lo puedan entender. Tal vez no les guste a muchos, pero es la verdad. Hace años escuché de esto y eso lo dijo un judío, que estoy hablando de un israelita, de nacimiento Israel, obviamente, no israelita como nosotros que somos advenedizos, como llamaríamos. Los judíos no buscan pelea. Obviamente ellos se defienden, pero también se saben defender. Me atacas y te voy a atacar. Yo no te voy a buscar pelea, no te voy a buscar la guerra. Porque ese es el mandamiento que da el Señor. Y eso dicen que los judíos lo tienen bien claro. Y eso dice que cuando te atacan, quiere decir que el Señor, si estás del lado del Señor, te va a cubrir, te va a proteger y vas a ganar la guerra. Es mejor defenderse y luego atacar que atacar primero porque el Señor no desea eso. Muy interesante, ¿verdad? Por eso que Israel puede ganar sus guerras. Él espera, normalmente lo atacan y luego él es el que ataca a los demás países. Me pareció interesante y les quería compartir. Y es algo aquí también que vemos en el libro de Mormón. En el libro de Mormón siempre su pueblo, el pueblo del Señor, es el defensivo. Siempre se defiende. Nunca es el primero que ataca. Entonces a Gidoni le dijeron, mira, tú eres el nuevo general. Bueno, pues vamos a la guerra. ¡Ey!, dijo él. Un momento. No. Aquí no nos vamos a la guerra. Hay que esperar. Eso sí, hay que prepararnos para esperar que ellos vengan. Nosotros no vamos a buscarlos. Gidoni prepara a su pueblo para la futura guerra que tendrá. Así termina el capítulo 3. En el capítulo 4 entramos y la sabiduría se ve, la sabiduría del plan de Gidoni. Se descubre en los versículos 2 y 3. Los gadiantones eran un ejército y ellos habían marchado hacia una nueva tierra. Un problema de los ejércitos es el abastecimiento, la logística, obviamente, y lo más importante en la línea de abastecimiento, ¿qué es? El alimento, pues. El alimento. Imagínense en esos tiempos cómo llegaba el alimento en carretas, jalando, qué sé yo, pues en animales, en bestias, llevando la comida al ejército, que a veces estaban meses, semanas, meses, años, esperando y peleando, esperando que ocurra la guerra, y mientras tanto la gente tiene hambre, tiene que comer 3 veces al día. Imagínense, o sea, necesitan desayuno, almuerzo y cena, y esa gente no produce, entre comillas, no produce porque estás en la guerra. Pues al soldado, ¿qué lo vas a poner a cultivar? No lo puedes. Tiene que estar armado, con su arma, sentado, mirando, caminando, obviamente esperando la orden que venga la guerra, y mientras tanto el pueblo tiene que trabajar y llevarle la comida a ellos. ¿Te imaginas? O sea, imagínate el gasto, el costo. Eso es un costo. Muchas veces las esposas en casa cuidando a los niños porque los maridos están en la guerra. La esposa pobre tiene que, obviamente, en esos tiempos arar las tierras, sembrar, expresar la cosecha, cosechar, pelar, cargar, criar a los hijos, alimentar a los hijos y, obviamente, cuidar el alimento y mandar el alimento, la mayoría de alimento, al ejército. ¡Wow! ¡Qué terrible! Imagínense, así era. Y obviamente, pues el problema viene a ser siempre el alimento. Gidoni hizo que su gente tomara todo el grano que tuvieran consigo y si no podían llevarlo o no estaba lo suficientemente maduro, destruir los campos. Eso sí, es decir, para el abastecimiento al otro ejército, de tal manera que obviamente se puedan tener la necesidad de alimentos. Esto aseguraba que los gadiantones no pudieran pues saquear la tierra, ¿no? Entonces los gadiantones eran ladrones, ellos no querían cultivar, sino se aprovechaban de esperaban las cosechas y obviamente robaban todo el fruto. Entonces lo que hace Gidoni es que todas las tierras, recojan, ¿sí?, atentos,
ya no tienen tiempo, bueno, a destruir todo. Porque no se van a robar la cosecha, pues. Quieren, siembren ustedes, hagan ustedes, no se roben mi cosecha. Es decir, ya tienen un problema. Los ladrones de Gadiantón ya tienen un problema, que son los alimentos. Laconeo reunió a los nefitas en un espacio limitado rodeado de defensas con la intención de permanecer allí durante 7 años si fuera necesario, dice el versículo 4. Tenían comida, rebaños y manadas, todo lo valioso para sustentarlos durante 7 años. ¡Wow! O sea, se previnieron, pues se cuidaron, tomaron alimentos, almacenaron, mientras que los ladrones no tenían nada para comer a menos que pudieran robar y saquear. Obvio, ¿qué haces ante eso? No te queda otra alternativa. Mormón se asegura de que veamos, el profeta Mormón al escribir esto se asegura que veamos el contraste de estos dos pueblos. Los ladrones y el pueblo nefita. Los gadiantones estaban gozosos porque habían malinterpretado las acciones de los nefitas. Cuando los gadiantones se apresuraron al ataque, los nefitas los recibieron con la fuerza del Señor. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos nuestras batallas, mi amigo? ¿Nosotros recurrimos a la fuerza del Señor o lo enfrentamos solos? Si tú te pones a analizar en tus 20, 30, 40, 50, 60, 70 años de vida que ya tienes, 80, no lo sé, ¿cuántas batallas has tenido? Batallas de pérdida de trabajo, batallas de amor, batallas de trabajo, batallas de pérdidas, batallas de enfermedades, batallas infinidad. ¿Cómo las enfrentaste? ¿Recurriste a la fuerza del Señor o las enfrentaste solo? Los nefitas son victoriosos y cuando los gadiantones huyen, Gidgidone los persigue y finalmente mata incluso a su líder Gadiantón. Gidiani dice en el versículo 14, muchos gadiantones escaparon a sus montañas. Aunque esta batalla se ha decidido a favor de los nefitas, la guerra aún no se había ganado. Te hice esta pregunta porque aquí vemos, mi amigo, que cuando uno tiene las batallas y cuando uno recurre al Señor, siempre va a ganar. Si nosotros tenemos una enfermedad, si nosotros tenemos un problema de trabajo, un problema de estudio, un problema en la familia, en la pareja, en los hijos, y si tú recurres al Señor, la batalla la vas a ganar, de acuerdo a tu fe, mi amigo. Eso es lo que nos enseña el profeta Mormón. Los siguientes versículos nos dicen que los gadiantones se retiran y vuelven de vez en cuando, pero no pueden tomar la ciudad. El versículo 18 nos dice que uno de los motivos de la ventaja de los nefitas con sus provisiones que tenían almacenadas, a diferencia de los gadiantones que no tenían nada. La pregunta también que nos hacemos entonces es, ¿cómo está nuestra preparación? ¿Nos seguimos preparando o ya dejamos de lado? Recientemente lo pasamos con la pandemia del COVID. Muchos no pudieron salir a comprar y muchos productos no habían tampoco. Ya hemos aprendido, ¿verdad? ¿O todavía queremos otra pandemia para que aprendamos? ¿Cómo es tu alimentación, mi amigo? ¿Estás preparado para una pandemia otra vez? Hermano, yo no puedo. Yo si no como me muero. Todos nos vamos a morir si no comemos. La pregunta es, ¿podemos, obviamente, dosificar la comida en tiempos de necesidad? ¿O nos moriremos? No, hermano, yo necesito mis 3 comidas. Y ojo, intermedio a las 10 y a las 4, intermedio mi breakfast, mi aperitivo a las 10 de la mañana, porque ya tomé mi desayuno, mi breakfast o mi desayuno en la mañana. Yo a las 10 mi aperitivo, y a mediodía mi lunch o mi almuerzo, a las 4 de la tarde también un aperitivo pequeño nomás, pequeño hermano, nada más, unas cuantas frutitas, un postrecito, y obviamente a las 6, 8 de la noche ya estoy cenando, y de ahí ya no como, eso es todo, hermano. Mi amigo, y en tiempos de necesidad, ¿qué haríamos? Tenemos que aprender a vivir. Es verdad, tenemos que almacenar, pero si nosotros
comemos 5, comemos 7, comemos 8, 9 veces al día, imagínate cuánto tienes que almacenar. ¿No es mejor poder dosificar la alimentación de tal manera que podamos ser más equilibrados y que con lo que tengamos nos pueda alcanzar? Sí, hermano, pero eso lo haré cuando venga, por ahora no. Bueno, ojo, ¿qué aprendemos de las Escrituras? Esa es la pregunta. Ya pasó, ya tuvimos una pandemia. Ojalá que hayamos aprendido. Los versículos nos dicen que se cansaron los gadiantones de sitiar la ciudad contra los nefitas y por falta de alimentos ellos deciden marcharse. De nada sirve, ellos rodearon a la ciudad para que los nefitas no puedan salir, pero los nefitas tenían alimento por 7 años y los gadiantones no tenían alimentación. Por lo tanto, a ellos les cuesta. Dejaron de sitiar la ciudad y se marchan, ¿no? Y tenemos que comer. Con la comida no te juega, ya pasaron mucho tiempo y obviamente no podemos. Gidoni, enterado de que van a huir, les corta la retirada. Luego toman a su líder y lo ahorcan. Al final menciona que los corazones estaban muy felices hasta llorar por haber sido librados. Así termina el capítulo 4. Entramos al capítulo 5. En el versículo 1 podemos ver la conversión por crisis. Es el tema entre los nefitas. Solo cuando ocurre un desastre están dispuestos a arrepentirse e invocar al Señor, pero siempre es un último esfuerzo para evitar la extinción. Este arrepentimiento postergado salvó a la sociedad en todas las situaciones. Esta sociedad nefita es igual a la nuestra. Nos parecemos, amigo. Muchas veces las crisis nos hacen recurrir a Dios, nos hace acercarnos, nos hace cambiar. Muchas veces el ser humano tiene que pasar por crisis para poder experimentar la bendición de Dios. Aunque el profeta Mormón nos ha dicho que los gadiantones con el tiempo serían la caída de la nación nefita, también quiere que entendamos que la fidelidad a Dios y a sus mandamientos y a sus convenios podría haberlos protegido. Esa es la enseñanza. Si somos fieles a Dios, seremos protegidos. Un aspecto importante de esta fidelidad nefita era saber que Cristo había venido. El profeta Mormón nos está dando la introducción al acontecimiento supremo de la historia nefita que veremos ya en unos capítulos después, más adelante. Cuando Cristo no solo había venido al mundo, sino que vendrían los justos nefitas en el nuevo mundo. Así pasaron 25 años, nos dice el versículo 7. Desde el versículo 8 hasta el final de este capítulo tenemos a Mormón describiéndose a sí mismo y la razón por la que está escribiendo su registro. Menciona que él ha hecho las planchas con sus propias manos, dice el versículo 11. Luego Mormón dice que Mormón mismo las hizo y él mismo se describe como discípulo de Cristo en el versículo 13. El mismo Mormón dice, el profeta Mormón dice que Dios cree conveniente que él haga una relación de las cosas que se han verificado en el versículo 14. Y para ello ha hecho una breve historia desde Lehi hasta el presente. El versículo 15 lo dice. Márcalo, mi amigo. ¿Por qué? Porque esto te está diciendo quién está escribiendo las planchas que llevan el nombre del libro de Mormón. Aquí está. Aquí lo dice el profeta Mormón. Yo lo estoy escribiendo. Por si acaso, yo estoy escribiendo esto. Yo hice las planchas de oro. Yo lo estoy escribiendo. Ahí está sentadito escribiendo. Se le tomó una foto. Y obviamente le está escribiendo ahí con su cincel y su martillo. Y en las planchas de oro está leyendo las planchas de todos los que han escrito desde el tiempo de Lehi. Él lo está leyendo y está haciendo su resumen. Está sacando su resumen. Por eso es que sabemos que lo escribió Mormón, porque luego dicen, uno se hace la pregunta, hermano, ¿y cómo sabemos que Mormón escribió? Bueno, pues acá está, ¿verdad? ¿Por qué lleva su nombre? Aquí está, ya vamos averiguando y enterándonos de todo. Entonces vemos que menciona que es un relato cierto, verdadero, y que hay muchas cosas que no se pueden escribir, dice el versículo 18 que se está marcando. ¿Por qué? Porque algún día las sabremos. Es decir, mi amigo, algún día tendremos,
Agradeceré a Mormón por haber hecho todo este trabajazo, muy grande. Gracias, Mormón, por haberte tomado tu tiempo. De verdad, gracias. Y haber hecho un buen trabajo. Obvio que sí se puede. Algún día le preguntaré cómo lo hizo. Y le preguntaré muchas cosas. Pero gracias. Gracias por tomarte tiempo y por recibir ese llamamiento y cumplirlo. Porque me permites, a mí y a muchos, conocer más acerca de este pueblo. Y de esa manera saber cómo un pueblo adora, se aparta, cae, se levanta, se humilla, es castigado y pasa todo. De tal manera que yo no cometa los mismos errores, que nosotros no cometamos los mismos errores. Una vez más, para un escritor sería complicado hacer esta historia. La del Libro de Mormón me refiero. Si él no tiene sus apuntes o ayudas para poner la historia de Mormón. José Smith no tenía apuntes de este libro. Él leía las planchas y las traducía y seguía adelante. Entonces, ¿cómo lo hizo, hermano? Para los que dicen que inventó esta historia, ¿cómo poner en medio de una historia que estamos estudiando al autor de las planchas? ¿Cómo lo vas a poner eso? Es muy complicado hacer eso. Lo menciono para aquellos que dicen que este libro es inventado. Esto te debe definir si es verdadero o no. Si no es verdadero, todo se cae. Todo lo demás es falso. Pero si es verdadero este libro, eso indica que José Smith es un profeta de Dios y que estamos en la iglesia verdadera. ¿Y cuál fue el objetivo que escriba Mormón? El versículo 26 lo dice. Para que conozcan a su Redentor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. El objetivo del Libro de Mormón es conocer más a Cristo, acercarnos más a Cristo. Es decir, es un buen libro, porque conocemos más a Dios, conocemos su misericordia y cómo exhorta al pueblo que vengan a Él. Ese es el objetivo del libro. Entramos al capítulo 6. La rectitud del pueblo les había permitido derrotar a los gadiantones, reconociendo que Jehová estaba con ellos. Cuando terminó la guerra, no olvidaron inmediatamente sus lecciones y continuaron obedeciendo los mandamientos. Comenzaron a prosperar. Su prosperidad se manifestó en las mejoras en las ciudades y en los caminos, dice el versículo 8. Este tiempo de paz duró, para los nefitas, 6 años extraordinarios. Lamentablemente, la prosperidad nefita conduce al orgullo. Esto comenzó en el año 29 con disputas entre el pueblo, dice el versículo 10. Hay ocasiones en que las disputas significan diferencias religiosas, pero en otras ocasiones como esta, las disputas son acerca del rango social, es decir, la riqueza. El comercio y el intercambio de bienes es la manera en que marcamos nuestra prosperidad. Si todos tienen acceso a estas cosas, entonces no hay divisiones sociales. Sin embargo, cuando las circunstancias permitieron que algunos nefitas tuvieran mayor acceso sobre otros, fue cuando entró en juego el problema del orgullo nefita de pensarse mejor que otra persona. El hecho de que hubiera muchos abogados y oficiales, como mencionan las Escrituras, refleja una creciente complejidad de la vida. La educación estaba reservada solo para los estratos sociales más altos, dice. No existía tal cosa como educación universal, ni escuelas a las que todos pudieran asistir. Nuevamente, hay una gran desigualdad en toda la tierra. De tal manera que la iglesia comenzó a deshacerse, dice el versículo 14. Y quizás uno se pregunte, ¿otra vez? ¿Por qué el pueblo se comporta así? ¿En nuestros tiempos también pasa lo mismo? El versículo 15 lo dice la causa de esta iniquidad. Es que Satanás tenía gran poder. Hacer que el orgullo pueda estar presente procurando poder, autoridad, riquezas, cosas vanas del mundo. ¿Y qué pasó con la ciudad? Dice el versículo 17. Se hallaban en un estado terrible de iniquidad. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que Jesús estaba en Jerusalén y que vendría a América. ¿Te imaginas que venga a América y no encuentre ninguna persona digna? Sería un fracaso su venida.
¿Te imaginas que venga a América y nadie quiera saber de Jesús o que no lo conozcan? Ese es el propósito de Satanás, querer que el plan de salvación no sirva. Ante eso el Señor tiene que usar también lo bueno. El versículo 20 lo dice. Empezaron a haber hombres inspirados quienes predicaron en la tierra, pero lo hicieron intrépidamente. Es decir, nosotros podemos predicar, pero tenemos que hacerlo intrépidamente. Es decir, hacerlo con valentía y sin temor, no desanimarnos. Mi hermano, si quieres predicar el Evangelio, tienes que hacerlo. Y ojo, te digo si quieres, pero la idea no es si quieres. Tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que hacerlo intrépidamente. Tenemos que hacerlo con valor. La mayoría no se sentía inclinada a guardar los mandamientos del Señor. El profeta Mormón, quien está haciendo el resumen en las planchas, sabe lo que está por venir y quiere que nosotros entendamos cómo sucedió. En semejante ambiente Dios no abandonó a su pueblo, sino que les envió profetas, hombres inspirados del cielo y enviados. Su llamamiento era testificar con valentía. ¿Pero qué hacen los inicuos? Condenar a muerte a los profetas. Este es el año 30, el año 30, es decir. Será dentro de 4 años que se darán las próximas señales de la naturaleza de la muerte del Mesías en el viejo mundo. Así termina el capítulo 6 y entramos al capítulo 7. Vemos en este capítulo que se intentó cambiar la naturaleza del gobierno del pueblo nefita. Lo que se logró, en cambio, fue la destrucción del gobierno nefita y, por lo tanto, la disolución del pueblo nefita como nación. Este es el mensaje final de Mormón sobre los gadiantones. Destruyen naciones. El versículo 2 y 3 lo dice. Hubieron tribus y cada tribu nombró a un jefe, dice el versículo 3. Aunque veremos que nuevamente habrá nefitas, Mormón nos dice que antes de que Cristo apareciera, ellos habían sido destruidos por la influencia y las acciones de los gadiantones. Es decir, no pudieron destruir la nación, pero la dividieron. Algo parecido a lo que ocurre en nuestros países, ¿verdad? Cuando se llega para elegir gobernante, postulan muchísimos partidos y todos supuestamente son buenos. Pero si lo vemos bien, nos damos cuenta que lo que quieren es dividir al gobierno. Es una forma de cómo Satanás quiere destruir el gobierno de tal manera que no haya la libertad y llegue el caos. Después de derrocar al gobierno nefita y establecer su propio rey sobre un pueblo mucho más pequeño, Jacob, el nuevo rey, decide que tienen que ir al norte, dice el versículo 12. Qué terrible, como un pueblo, como una ciudad, poco a poco va cayendo hasta que se va dividiendo. Mormón nos está contando todo lo ocurrido. La disolución de la nación nefita en tribus, los gadiantones sentando un rey y luego huyendo al norte. Y ahora los esfuerzos de predicación de Nefi, dice el versículo 15 y 16. Lo hizo osadamente. Proclamó el arrepentimiento y el perdón de los pecados y ejercían fe en Cristo. El versículo 17 recalca la predicación de Nefi. Lo hizo con poder y gran autoridad, dice el versículo 17. Y el versículo 18 dice que tan grande fue su fe que los ángeles le ministraban diariamente. Es decir, Nefi tenía un poder de lo alto. Esto sirvió porque cuando sobrevinieron las calamidades que veremos en los siguientes capítulos, cuando Jesús apareció, Nefi y sus justos seguidores estaban preparados de muchas maneras para recibir las enseñanzas de Jesús. Nefi estaba siendo un Juan el Bautista en América, preparando el camino para cuando llegue Cristo. Algo que también mencionan los siguientes versículos es que no todo estaba perdido. Habían todavía algunos que creían y se podía efectuar milagros, dice el versículo 21. Y no solo eso, sino que nos dice Mormón que muchos se bautizaron para el arrepentimiento a pesar de toda la prédica del Evangelio. Siempre da resultados, dice el versículo 26. Así termina este capítulo diciendo: a pesar de todo, la apostasía e iniquidad, muchos se unen al Evangelio. ¡Qué bueno!
qué alegría nos da. Ciertamente el libro de Mormón es una historia abreviada. ¿Diseñada para qué? Para llevarnos a Cristo. No para informarnos de todas las acciones de los nefitas y lamanitas. La escritura anterior deja claro que se llevaron muchos otros registros. Algunos de estos otros registros fueron vistos por el profeta José Smith y Oliver Cowdery mientras estaban en una cueva en el Cerro Cumorah. Me refiero a lo que dijo Mormón, que hay muchos escritos. Una vez más, el libro de Mormón es una historia abreviada, mi hermano. No es detallada. ¿Por qué? Porque el objetivo es llevarnos a Cristo, no para informarnos de todas las acciones que hicieron los nefitas y lamanitas. Que hubieron más planchas, pero por supuesto. ¿Por qué no las tradujo? E hizo un resumen el profeta Mormón. Y eso ya lo he contado, que hubieron muchas planchas. Eso lo contó Brigham Young y lo voy a contar nuevamente yo para terminar esta clase. El presidente Brigham Young cuenta la historia. Oliver Cowdery fue con el profeta José Smith cuando depositó, préstame atención, depositó estas planchas. Cuando José recibió las planchas, el ángel le ordenó que las llevara de regreso al Cerro Cumorah, lo cual hizo. Oliver dice que cuando José y Oliver fueron allí, él se abrió el cerro y entraron en una cueva, en la cual había una habitación grande y espaciosa. Dice que no pensó. En ese momento no lo pensó si tenían luz del sol o luz artificial, pero que era igual de luz, como de día. Pusieron los platos o las planchas sobre una mesa. Era una mesa grande que estaba en la habitación. Debajo de esta mesa había una pila de planchas de hasta 2 pies de alto. Y en total había en esta habitación más planchas que muchas. Cargos, esos carros que cargan, que antes ustedes han visto, esos caballos que cargan unas carretas, lo podían llenar, dice, 2 carretas de eso. Muchos había, con planchas. Muchas planchas había. Muchísimas. Estaban amontonadas en las esquinas y a lo largo de las paredes. La primera vez que fueron allí, la espada de Labán colgaba de la pared. Pero cuando volvieron, había sido bajada y puesta sobre la mesa sobre las planchas de oro. Estaba desenvainada y en ella estaban escritas estas palabras: esta espada nunca más será envainada hasta que los reinos de este mundo lleguen a ser el reino de nuestro Dios y su Cristo. Hermano, ¿y dónde usted, por si acaso esto lo estoy leyendo, no lo estoy contando? ¿Y dónde está, hermano? Diario de Discurso del presidente Brigham Young, volumen número 19, página 40. Si quieres leerlo, tienes que saber inglés. Y si no sabes inglés, por ahora tienes que creer. No queda otra alternativa, mi amigo. ¿Volumen qué? 19. ¿Te imaginas toda la historia que hay? Wow. Bueno, esto es un extracto. En tercera de Nefi 5:13... dice, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. De todas las características definitorias que Mormón podría haber usado para describirse a sí mismo, él usó, soy discípulo de Jesucristo, fue su elección. Podría haber usado el término profeta, general, compendiador o historiador, pero el discípulo era el concepto principal para Mormón. El llamado de un discípulo es el primero y más importante que cualquiera de nosotros podría esperar recibir. Dado en el bautismo, es un llamado que perdura tanto como nosotros. Con suerte, al igual que Mormón, lo consideramos nuestra característica definitoria y entendemos que se necesita para ser un discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que nosotros, lo menciono esto en tercera de Nefi capítulo 5 versículo 13 que dijo, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo lo menciono, ¿por qué? Para que podamos decir, he aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por Él para declarar su palabra entre su pueblo, para que tengan vida eterna. El objetivo del Evangelio que nosotros predicamos, que nosotros recibimos, que nosotros vivimos y la cual vamos y nos instruimos cada domingo, es poder tener la vida eterna. Que esta clase, mi amigo, te haya podido informar, te haya podido enseñar, te haya podido instruir, te haya podido llevar tu parte espiritual a saber que Cristo vive y que es verdadero, que sucedieron, que el pueblo nefita se cae, se levanta, como muchos de nosotros. Que es maravilloso saber que hay profetas en la actualidad. Espero que hayas podido disfrutar lo que escribió
un gran hombre como fue Mormón, la cual no podemos leer, la cual ahora podemos disfrutarlo. Que tengas una hermosa semana. Te espero la próxima semana, porque la próxima semana veremos la venida de Cristo a América. No te lo pierdas. Gracias por acompañarme. Nos vemos.